Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la Biblia a profundidad. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos también dar la bienvenida a nuestros amigos que quizás es primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, comentar y compartir para que así esta comunidad pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Queremos darle gracias a Dios también porque ya iniciamos las primeras horas sagradas del día santo. Según la Biblia, el día sábado o los días de la semana comienzan a la puesta del sol. Bíblicamente ya entramos al día santo de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Queremos que se concentren, queremos que tomen sus Biblias y vamos a orar para iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos permites reposar en tu día santo. Gracias, Señor, por esta bendición, por este monumento recordativo de la creación. Gracias también porque nos permites usar este púlpito para poder predicar tu palabra, la verdad presente. Danos discernimiento en esta ocasión donde vamos a estudiar tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad y que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje a través de este medio, ellos sean edificados con el conocimiento de tu verdad. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias, que se pongan cómodos porque vamos a tener una clase de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar la importancia de que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estudiemos las Escrituras. Vamos a dar alguna serie de citas bíblicas para demostrar la importancia que como pueblo estudiemos. Si usted dice que es cristiano y no estudia la Biblia, no lo es aún. ¿Por qué razón decimos esto? Porque la Biblia es el arma del cristiano. Pero pueden haber casos donde los hermanos no puedan leer, pero pueden escuchar. Yo conozco personas que no pueden leer, pero que escuchan y a través de oír tanto la palabra de Dios se han memorizado los textos bíblicos. Pero en este caso vamos a hablar de la importancia de estudiar las Escrituras. Quiero que analicemos Juan 5:39. Noten lo que dice Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras Cristo se las está diciendo a los fariseos. En el griego, esta es una afirmación. Es como decir, ustedes escudriñan las Escrituras, porque es una afirmación que Cristo está haciendo a los fariseos, porque los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham y conocer los escritos de Moisés y los profetas. El contexto lo dice, Juan 5:45 al 47. Aunque en el texto griego, Juan 5:39 es una afirmación, este texto se puede usar en sentido de homilética, o sea, se puede hacer una aplicación homilética para demostrar la importancia de estudiar la Escritura. Esto hace la sierva del Señor en el libro o matutina, Alza tus ojos, página 50, párrafo 5. Este es un devocional de Elena de White que se llama Alza tus ojos, página 50, párrafo 5. Dice ella, escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Y dice ella, investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán en que las Escrituras es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de este estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. ¿Noten qué significa la palabra escudriñar? Profundizar en la Biblia, escudriñar, buscar una cosa que está perdida hasta encontrarla.
Eso significa escudriñar. Hay muchas personas que son lectoras de la Biblia, pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar o profundizar en ella. Noten lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven anciano de la iglesia primitiva y Pablo le escribe 2 cartas. Por lo que se dice en estas cartas, Timoteo era un niño que había nacido de padres cristianos. La abuela se llamaba Loida y su madre Eunice. Y por lo que se dice aquí, Timoteo desde su temprana edad había sido instruido en las Escrituras. En este caso, las Escrituras del Antiguo Testamento, porque eran las únicas que existían. Dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Aquí se cumple lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Aquí vemos reflejado las instrucciones de su abuela Loida y su madre Eunice, reflejado en este niño que conocía las Escrituras. Y dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten que estudiar las Escrituras nos hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe, dice Pablo. Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Hermanos, aquí está el camino para la salvación. Las Escrituras nos llevan a Cristo y Cristo nos lleva al Padre para que seamos salvos a través de la justicia de Cristo. Cristo dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Ahora, noten cómo dice 1 Timoteo 3:6. Esto es bien importante, hermanos, que según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una característica principal de un anciano de iglesia, de un dirigente de iglesia, pero en este caso Pablo está hablando de los ancianos de iglesia, esa característica tiene que ser que no tiene que ser ignorante de la palabra. Un anciano tiene que conocer las Escrituras y no tiene que ser un neófito o nuevo en la fe. Dice 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito. Hermanos de iglesia, cuando vayan a elegir a sus ancianos, no elijan a ancianos ignorantes de la palabra. No vayan a buscar jóvenes, o si los buscan, que sean conocedores de la palabra, como Timoteo. Y Pablo, para evitar eso, dice, no un neófito. Es problema buscar como dirigente de iglesia a jóvenes que no tienen experiencia y que no tienen capacidad ni conocimiento, ni conocen las doctrinas, ni las creencias de la iglesia, ni tampoco conocen el espíritu de profecía, ni tampoco tienen carácter. Entonces, al elegir un joven, un neófito en la fe, un nuevo en la fe, eso puede acarrear consecuencias terribles para la iglesia. Un hermano que sea nuevo en la fe es fácil de manipularlo. Un neófito significa que es aquel que no tiene instrucción, es aquel que no tiene columna vertebral, o sea, aquel que no tiene carácter. Y por eso Pablo dice, si ustedes eligen a un anciano, no tiene que ser un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, o sea, que el diablo lo puede engañar y lo puede manipular por no tener carácter, no tener conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Noten cómo dice el libro Camino a Cristo, página 90, párrafo 1. Noten qué interesante. El beneficio de estudiar las Escrituras. ¿Cuál es el beneficio? Dice así ella. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos,
para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, dice ella, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Poderosa cita. Hermanos, gran bendición estudiar la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es la espada del cristiano. Con la Biblia es que Cristo se defendía. Cuando Satanás lo tentaba, Cristo decía, escrito está. Y siempre que Cristo hablaba con los fariseos y los saduceos, los mandaba a las escrituras, porque Cristo era un estudioso de las escrituras. Por lógica y por ende, Cristo venía de padres cristianos, José y María, que lo habían instruido en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, Satanás sabe de que si nosotros estudiamos este libro, no solamente leerlo, Satanás sabe que si nosotros estudiamos este libro, va a ser difícil que seamos engañados. Por eso es que a Satanás le conviene mantener a la iglesia ignorante de la palabra. Por eso es que a Satanás le conviene que tú seas ignorante de la palabra. Porque una persona ignorante de la palabra es fácil manipularla. Y Satanás en estos puntos ataca a la iglesia. Satanás en este punto ataca a los cristianos a hacer de que sean ignorantes de la palabra. ¿Dónde dice eso? Conflicto de los siglos, página 579, párrafo 1. El tema del título se llama Las Escrituras, nuestra última salvaguardia. El primer párrafo dice así: Conflicto de los siglos, página 579. Estoy usando la aplicación de los escritos de Elena de White. Algunas veces la página no concuerda con la del libro, así que yo prefiero que se vayan mejor a buscar el tema, porque las páginas muchas veces no concuerdan, aunque el párrafo esté allí. Dice así: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y cita ella Isaías 8:20. Y dice: al pueblo de Dios se le indica. Noten que aquí la sierva del Señor está hablando para nosotros, hermanos. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. Hermanos, ¿cómo vamos a detectar un falso maestro? Con las escrituras. Contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. ¿Se dan cuenta por qué el diablo quiere que nosotros desconozcamos las escrituras? Porque una persona, un cristiano ignorante, es una presa fácil y es fácil de manipularlo. Por eso es que la cita dice: Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Poderosa cita, hermano. Ahora, vamos a ver los peligros de estudiar las escrituras. ¿Cuáles son los peligros? Pero un peligro para Satanás. Hay un peligro para Satanás. Si estudiamos la escritura, he hecho una lista de cosas. Pueden haber más, pero yo solamente he sacado las más que se resaltan: los beneficios de estudiar la Biblia y los peligros para los demonios. Hay un peligro. Si nosotros estudiamos la Biblia, para los demonios eso es peligroso. Noten lo siguiente: uno de los peligros es para los demonios y beneficio para nosotros es que si estudiamos la Biblia salimos de la ignorancia. Cuando estudiamos la Biblia dejamos de ser ignorantes. Es el primer beneficio. Otro beneficio: te hace menos conforme con lo que oyes y lees. Una persona que estudie no se conforma con lo que otro dijo o lo que leyó en algún libro. Una persona que estudie la Biblia no se conforma
con repetir lo que otro dice. Siempre va a investigar si eso es cierto. Noten los beneficios de estudiar la Biblia. Otro beneficio, y que es un peligro para el diablo, nos hace ser más analíticos. Una persona que estudia la palabra de Dios y profundiza en ella es analítico, se fija en pequeños detalles que es posible que esos detalles alteren la enseñanza y la doctrina. Es bien importante ser analítico. Hay cristianos que, como no tienen la mente ejercitada, no captan el error cuando se infiltra a la iglesia sutilmente. En cambio, una persona que es analítica se fija en detalles que, aunque no son importantes, pueden alterar la doctrina y la enseñanza. Hay que ser analíticos, y eso solamente se logra estudiando la palabra de Dios. Otro beneficio: un cristiano que estudie es valiente al protestar cuando se distorsiona la verdad. Un cristiano que verdaderamente estudia la Biblia protesta cuando se está tergiversando la verdad y habla. No es un perro mudo. Esto es el beneficio de estudiar la Biblia, hermanos. Protestan. Cuando están sacando de contexto la palabra de Dios, se protesta. ¿Pero por qué protestamos? Porque conocemos la palabra de nuestro Dios. Noten el beneficio. Otro beneficio: dices la verdad cuando se amerita. Abrir la boca cuando se amerita. Hay quienes la abren solamente por abrirla, pero hay que abrir la boca para decir la verdad y que sea eso bien atinado. Y eso se logra solamente estudiando la palabra de nuestro Dios. Otro beneficio: cuando estudias tú la palabra de Dios, no te dejas manipular por nadie. Cuando alguien tiene sus sentidos ejercitados en la palabra de Dios, no se deja manipular por nadie, porque conoce él lo que está escrito. ¿Por qué muchos cristianos se dejan manipular por otros? Porque son ignorantes de la palabra. Y esto es lo que Pablo está evitando con Timoteo, que no vaya a poner a un anciano, a un neófito como anciano, porque un anciano neófito en la fe lo puede fácilmente manipular cualquiera. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Y ese es el beneficio para nosotros, que si estudiamos la Biblia no nos vamos a dejar manipular por nadie, porque vamos a tener nuestros sentidos ejercitados. Ahora, otro beneficio: cuando alguien estudia la palabra, tiene fundamentos en lo que cree. Tiene fundamentos para defenderse lo que cree. No basado en opiniones personales, no en lo que cree él, o lo que le dijo el papá o la mamá, o lo que dice el pastor. Tiene fundamento en lo que cree, pero basado ¿qué? En la palabra de nuestro Dios, porque estudia esa persona. Otro beneficio: la persona que estudia las Escrituras no repite lo que otro dice como loro. Hay cristianos que no les gusta estudiar, pero les gusta repetir como loro lo que dice otro predicador, lo que dice otro erudito, otro teólogo. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que no debemos de conformarnos solamente con lo que dice la persona, sino que tenemos que también nosotros hacer nuestro propio criterio y hacer nuestro estudio personal después de haber escuchado otro. Pero yo tengo que estudiar si lo que se está diciendo, usted tiene que estudiar si lo que dice el hermano Rafael sea cierto o no. Tiene que irse al texto bíblico y hacer su estudio personal. Así que este es el beneficio de estudiar la Biblia. No repetimos como loro lo que otro dice. Ahora, el otro beneficio de estudiar la Biblia, y este es más terrible: cuando alguien estudia la Biblia, está presto para oponerse a la apostasía. Le pica la lengua por hablar cuando alguien está
practicando apostasía en la iglesia. ¿Qué es apostasía? Errores doctrinales y falsa adoración. Eso es apostasía, abandonar la fe, abandonar la sana doctrina para introducir en la iglesia falsas prácticas y falsas enseñanzas. Una persona que estudie la Biblia inmediatamente capta y se opone a la apostasía. ¿Por qué muchos hermanos permiten la apostasía? Porque son perros mudos que no pueden ladrar, dice Isaías 56, versículos 10 y 11. Porque, ¿qué es lo que van a hablar si no conocen lo que dice la palabra de Dios? O sea, cuando alguien conoce la palabra de Dios, inmediatamente se opone a la apostasía, defiende la verdad. Y cuando se incrustan en la iglesia falsas prácticas, cosas extrañas, como somos analíticos porque tenemos nuestros sentidos ejercitados, inmediatamente captamos cuando alguien se está desviando de la verdad y está introduciendo a la iglesia apostasía. Este es el beneficio de estudiar la Biblia. O se oponen a la apostasía. Los hijos de Dios que estudian la Biblia se oponen a la apostasía, hablan. Cuando un líder o miembro de iglesia o miembro común se queda callado, la razón es porque son ignorantes de la palabra. Cuando alguien habla y protesta, es porque ese hermano estudia y no está conforme con lo que le dicen. Protestar, hablar. ¿Pero hablar qué? Con un escrito está. Porque quienes hablan opiniones personales, así creo yo. En estas cosas de salvación y de palabra de Dios, no vale tu criterio, no vale tu opinión. Aquí lo que vale es un escrito está. Y por eso es que los siervos de Dios que estudian se oponen a la apostasía. Otro beneficio de estudiar la Biblia es, si eres predicador, eso nutre tu conocimiento. Los predicadores tienen que conocer la Biblia. ¿Cómo usted detecta que un predicador o un maestro o un ministro no puede predicar o no sabe dar un estudio bíblico? Es porque no está estudiando. Cuando los mensajes son aburridos e insípidos, es porque el predicador no está estudiando. Por eso es que un predicador tiene que conocer las Escrituras y estudiar, porque cuando estudia la Biblia tiene material para darle a la iglesia. El estudio de la Biblia es vital para los predicadores, enseñarle a la iglesia la sana doctrina. Hay quienes no estudian durante toda la semana y vienen al púlpito a improvisar. Hay predicadores que han descuidado el estudio de la palabra de Dios y vienen al púlpito a predicar, a dar mensajes insípidos a la congregación. Y por eso es que muchas veces la congregación se cansa y muchos hermanos se duermen, porque el predicador les está dando ¿qué? De comer comida chatarra. Y el beneficio de estudiar la Biblia es que el predicador se nutre de conocimiento. Otro beneficio de estudiar la Biblia, hermanos, y esto es terrible lo que voy a decir, hermanos. Esto, hermanos, es más terrible lo que voy a decir. Estudiar la Biblia tiene una consecuencia, porque como vas a salir de la ignorancia, vas a conocer y vas a hablar la verdad, eso va a traer oposición y enemigo. Oye lo que estoy diciendo. Cuando tú empieces a conocer la Biblia y el Espíritu profecía y empaparte conocimiento, vas a querer hablar y defender la verdad. Y la consecuencia, ¿sabe cuál va a ser? Oposición y enemigo. Porque predicar la verdad trae enemigos y oposición. Téngalo por seguro. Si tú eres predicador y no tienes ninguna oposición, analiza qué clase de temas estás predicando. Porque si no tienes oposición, es porque tus mensajes no le están haciendo cosquilla al diablo. Porque solamente al árbol que da frutos es que le tiran piedra. Un dicho mundano, pero con una gran verdad espiritual. Predicar la verdad trae oposición y enemigo, porque esa es la consecuencia de estudiar la Biblia. Cuando empieces a conocer y a leer y a profundizar, va a haber un momento que tú
vas a querer hablar de cosas que están mal en la iglesia y te vas a oponer a algo. Y entonces eso no le va a gustar al oponente y eso va a traer oposición y enemigo. Y va a haber un momento que te van a decir, no tienes que predicar en los púlpitos porque esto no nos gusta. Porque la verdad trae oposición. Note qué interesante. Ahora, otro beneficio de estudiar la Biblia, ¿cuál es? Es que cuando tú estudias la palabra de Dios, das a otros el conocimiento, les enseñan. Cuando viene alguien y te pide un consejo, tú se lo vas a dar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú estudias. Si tú no tienes conocimiento en la palabra de Dios, tú no vas a saber dar buenos consejos. Porque aquí encontramos lo que nos puede hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, dice Pablo. Y eso es bien importante, hermanos. Si nosotros queremos dar buenos consejos a los jóvenes, dar consejos a matrimonio, dar consejos a hermanos que están pasando pruebas y dificultades de diferente índole, la mejor forma y los consejos los encontramos en la palabra de Dios. Pero si tú no estudias, si tú eres ignorante de la palabra, ¿cómo vas a dar buenos consejos a quien te lo pide? Interesante. Otro beneficio de estudiar la Biblia es tu intelecto se hará más firme. Noten qué interesante. Te harás más firme en tu intelecto. Vas a crecer en conocimiento. Ahora, y el otro punto, que es el último, cuando estudies la Biblia, serás más maduro espiritualmente hablando. O sea, serás más maduro en la fe. Y cuando vengan pruebas y dificultades a tu vida, no vas a tambalear, porque tu fe está fundamentada en las promesas de Cristo, basadas en la palabra de nuestro Dios. Pablo dice, hablando de este punto, la importancia de estudiar la Biblia, hermanos. Hermanos, hay que estudiar la Biblia y estamos en el tiempo donde no debemos de confiar en nadie. Tenemos que pasar todo lo que viene a nuestros oídos con el filtro que es la palabra de Dios. Estamos en el tiempo, hermanos, donde están introduciéndose a la iglesia cosas extrañas. Estamos en el tiempo donde hay oposición al mensaje. Estamos en el tiempo donde hay apostasía. Y la única forma de poder defendernos y cuidar a la iglesia de tanta apostasía es defendiendo la verdad que está en las Escrituras. Pablo dice en Efesios 4, versículo 14 al 15, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Noten, hermanos, si nosotros descuidamos el estudio, vamos a ser arrastrados por vientos de doctrina, porque no estamos estudiando. Hermanos, una persona que no estudie es fácil de engañarla. Una persona que no estudie a profundidad la Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía es una persona débil en la fe, que fácil es arrastrarla con errores doctrinales. Una persona que no estudie la Biblia fácil se desvía al lado más favorable. Un miembro de junta que no estudie la Biblia y el Espíritu de profecía levanta la mano porque el otro la levantó. Un miembro de iglesia que no estudie la Biblia le dice amén a cualquier error y apostasía. Yo conozco hermanos que tienen en su boca como una manía que a todos le dicen amén. No importa si es error, dicen amén. ¿Por qué? Es una evidencia que no están estudiando la palabra de Dios. Es terrible ver tanta ignorancia en la palabra. Y todo esto cavila. Las divisiones que existen hoy en el mundo cristiano, dice la sierva del Señor, es porque se ha descuidado el estudio de las Escrituras. ¿Saben, hermano? Para terminar, les voy a leer dos citas que están en el libro de Sábado a la Gente, página 64, y en la página 65, donde Elena de White presenta de que los fariseos y los maestros de la ley querían manipular a Cristo, creyendo que Cristo no conocía las Escrituras. Y los fariseos dijeron, bueno, aquí tenemos un discípulo para ganarlo, porque ya vamos a leer la cita que Cristo presentaba un carácter
amoroso y sublime, tierno y amable. Y los fariseos dijeron: aquí vemos una carnada, vamos a instruirlo para que él sea un discípulo más de nosotros, vamos a meterle nuestras tradiciones y doctrinas. Así que empezaron a hablar con Cristo y noten a qué conclusión llegaron ellos después. No dejó Cristo dejarse manipular por los fariseos. Dice así, página 64 y la página 65 del libro Deseado a toda la gente. Noten, voy a usar esta cita para que nosotros debemos de ser como Cristo, hermanos. Cristo dijo que hay que imitarle. Cristo nos dio su ejemplo. Dice así: de toda manera amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba, porque era tan amable y discreto. Los escribas, noten, al ver que Cristo era amable y discreto, dijeron los fariseos: aquí vamos ahora a adoctrinarlo. Los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de su enseñanza. Le instaban a recibir las máximas y tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él pedía verlas autorizadas en la Escritura. Noten qué niño, un menor de edad, platicando con un erudito de aquel tiempo, los eruditos diciéndole al niño: mira, queremos que obedezcas nuestras tradiciones, porque estas tradiciones vienen desde la antigüedad por los rabinos. Pero el niño le responde, les pedía que los demostraran eso con las escrituras. Y él dice, estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Noten que una persona que estudia la Biblia no se deja manipular. Un anciano que estudia la Biblia no se deja manipular. Y voy a decir algo caliente, hermanos, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué muchos líderes prefieren de que en las iglesias hayan ancianos neófitos? Porque son fáciles de manipularlo. Por eso es que la mayoría de líderes prefieren de que en las iglesias hayan ancianos que sean fáciles de convencer y llevar para un lado para otro. Por eso es que en las iglesias no les conviene de que hayan ancianos de la vieja guardia. ¿Saben qué significa vieja guardia? Ancianos que tengan carácter, esos ancianos antiguos que conozcan la Biblia y la doctrina. Entonces, por eso es que les conviene a muchos líderes que en las iglesias hayan ancianos fáciles de manipular. Por eso es que no les conviene a ellos que hayan ancianos de la vieja guardia. Lo mismo que pasaba con Cristo. Él estaba dispuesto, dice, a escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, pero no podía someterse a lo inventado por los hombres. Jesús, dice, parecía conocer las escrituras desde el principio al fin. Un niño, refutando a los eruditos de aquel tiempo, diciéndole: bueno, yo acepto lo que ustedes dicen, pero muéstramelo con las escrituras. De lo contrario, no les creo. Así tienen que ser los ancianos de las iglesias. Así tenemos que tener un carácter, hermanos. Siempre ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Porque si nosotros conocemos la verdad y callamos, hay un terrible juicio para nosotros. Si usted conoce la verdad y calla por caer bien con alguien, se está acarreando su condenación. Y esto sí es peligroso, hermanos. Dice aquí que Cristo no podía aceptar lo que ellos decían, porque Cristo conocía las escrituras de principio a fin y las presentaba con su verdadero significado, sin torcerlas. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por el niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras. Tú no eres teólogo, tú eres un niño, hijo del carpintero. Nosotros somos teólogos. ¿Quién te dio autoridad de estar citando las escrituras? Eso nos compete a nosotros. Eso están diciéndole estos apóstatas al niño. Mire, hermano, los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. ¿Quién les dijo eso? ¿A dónde dice que yo voy a aceptar la interpretación de la Biblia de un anciano de iglesia?
¿A dónde dice eso que yo voy a aceptar la interpretación de la Biblia de un erudito? Él tiene derecho a interpretar la Biblia y también yo. Eso dice el Espíritu de Profecía. La Biblia fue escrita también para el erudito y para la gente común. Pero ¿quién dice que yo estoy obligado a aceptar una interpretación de un erudito? Claro que la puedo aceptar, pero siempre y cuando vaya basada que en un escrito está. No estamos desechando los conocimientos de los eruditos, no estamos desechando el conocimiento que Dios le ha dado a X hermano. Todos tenemos diferentes dones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado con aceptar las interpretaciones personales de alguien sin ir a las escrituras. Y eso es lo que está pasando aquí con estos fariseos, con estos rabinos. Y noten que la siguiente cita dice que hubo un momento que estos fariseos se enojaron. Al ver de que era imposible manipular al niño, se enojaron y fueron a quejarse con José y María. Dice así: sabían que en las escrituras no podían encontrar autorización para sus traiciones. Ellos sabían perfectamente bien. Sabían los fariseos que el niño tenía razón. Hay hermanos que saben de que el predicador tiene razón. Hay hermanos que saben que lo que decimos es verdad. Los fariseos sabían que era verdad. Y noten cómo dice: se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. O sea, esto es lo que les molestaba. Les molestaba que un niño, sin haber ido a estudiar al Sanedrín, los estaba avergonzando con las escrituras. Saben de que la mayoría de oponentes a la verdad es por celo y envidia. Esto lo he comprobado, hermanos. Los que se oponen a la verdad es porque tienen celos y envidia de que otro sepa más que ellos y tienen miedo ser avergonzados y desenmascarados por sus fechorías. Esto estaba pasando con los fariseos. Dice que ellos se sentían mal espiritualmente al ver de que Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban. Noten, se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Si Cristo no estaba diciendo palabras malas, Cristo no estaba diciéndoles palabras grotescas, les estaba citando las escrituras. Pero al ver de que no podían defenderse, se enojaron. Este es otro detalle de los opositores a la verdad, hermano. Se enojan. Cuando no pueden defenderse, se enojan y atacan a la persona. Y dice, sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud disidente, y así sufrió la reprensión y la censura. O sea que lo reprendieron. Yo digo que quizás lo que querían hasta disciplinarlo a Cristo, al ver que Cristo no se dejaba manipular, porque Cristo que conocía las escrituras. Hermanos, este es el beneficio de nosotros, de también conocer las escrituras. Vamos a crecer en conocimiento, vamos a ser sabios para la salvación, no lo vamos a dejar manipular, vamos a defender la verdad, vamos a tener argumentos para defender la verdad, vamos a oponerlos a la apostasía, vamos a ser celosos en la palabra de Dios, en la verdad, vamos a detectar a los falsos maestros, vamos a detectar a los falsos profetas, simplemente estudiando las escrituras. Hermanos y amigos, este estudio ha sido con el objetivo de que tú y yo estudiemos las escrituras, hermanos. Yo siempre digo en mis sermones, hermanos, dediquemos tiempo al estudio, profundicemos. No podemos creer todo lo que se dice en nuestro medio. Estamos en los últimos días donde se están viendo cosas extrañas y vamos a ver peores dentro de la iglesia. Debemos de ser celosos en la verdad. Debemos de ponerlos de parte de la verdad. Pero para eso tienes que saber quién está diciendo la verdad y quién el error. Pero para eso es únicamente el estudio de la Escritura. Hermanos y amigos, espero que este estudio les haya servido y esto puede estimular que cada quien hagamos un estudio personal. Estudiemos, hermanos, la Biblia, estudiemos los libros de Elena de White, estudiemos el Espíritu de Profecía. Hay mucho conocimiento que nos va a nutrir nuestra vida espiritual. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio y vamos a de rodillas porque necesitamos, hermanos, yo necesito que Dios me dé esa valentía y ese poder de lo alto y esa sabiduría y ese conocimiento de la palabra de Dios para siempre estar de parte de la verdad. Le pido a Dios, hermanos,
de que nunca vaya a permitir que yo, por intereses personales, me desvíe el error y defienda el error. Siempre le pido a Dios en mi oración que siempre me mantenga firme y que no importa quién es o qué alto sea su puesto, siempre ser celosos de la verdad y defender nuestros principios basados en la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre eterno, por el estudio de tu palabra. Gracias porque conocimos la importancia y los beneficios de estudiar tu palabra. Y los peligros para el enemigo. Hay un peligro para él, porque él quiere tenerlos en la ignorancia de tu palabra. Pero si estudiamos tu palabra, vamos a poder responderle al enemigo con un escrito está. Si estudiamos tu palabra, vamos a poder detectar el error, la apostasía, y vamos a ser celosos en la verdad. Gracias, Padre, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Amén.